Nos da mucho gusto recibirlos y sobre todo a los medios, quienes amablemente transmitirán nuestro mensaje a toda la sociedad mexiquense, sociedad que está siempre preocupada por la vida. Vamos a tener esta rueda de prensa donde participa Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia a nivel nacional. Sigue Rosa María Morales Rivera, quien es presidente y coordinadora del Frente Nacional por la Familia en la zona norte, y además está con el foro Expo Vida y Familia, siempre responsable y coordinando con la red. Se encuentra también con nosotros María de Los Ángeles Bravo, presidenta del Estado de México del Frente Nacional por la Familia, activista pro vida y sobre todo muy responsable madre de familia y coordinadora de este evento. Se encuentra también con nosotros Yair, presidente y director de Vive Fiscal. Está con nosotros estos 4 eventos para hacer nuestra rueda de prensa. Me gustaría señalar y darle la bienvenida a los demás diputados de la bancada de España y otros invitados que se encuentran con nosotros, como el coordinador Pablo Fernández de Ceballos, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Anuar Azar Figueroa, quien está en camino, está tremendo el tráfico, el presidente de la Comisión de Familia, Joana Felipe, que está aquí su representante y ella también está en camino porque la carpeta está imposible. Protección a la niñez de Krishna Romero, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Emma Álvarez. Emma, muchas gracias. Que también está en camino. De Atizapán viene el presidente de la Comisión de Límites Territoriales, Román Cortés. Se encuentra también como presentación muy importante Juan Carlos Núñez Sarma, presidente del Comité. Y tenemos a nuestros 2 ponentes, la doctora muy querida, Ingrid Tapia, y el doctor de la familia, hacemos un pronunciamiento muy especial donde el aborto, cuando el Estado falla, es un Estado fallido por mover la muerte, cuando realmente queremos y todos los mexiquenses deseamos la vida, desde los más vulnerables que son en el vientre materno hasta todo el proceso de vida. Estamos atravesando realmente un momento crucial para el Estado de México. Como Frente Nacional por la Familia, hemos convocado a este conversatorio que busca que legisladores expertos en derechos humanos y representantes de la sociedad civil, contamos con más de 65 asociaciones civiles ahorita por llegar, o las que ya están presentes que ustedes pueden ver, y que podamos reflexionar sobre la postura que tiene el Estado frente a los derechos de las mujeres, así como las alternativas legislativas y las implicaciones de salud, tanto sociales como legales, ante el aborto. Hemos seguido con atención los trabajos de la 62ª legislatura. Nuestro compromiso es por la defensa de la dignidad de la mujer, el fortalecimiento de la familia y la protección de los niños. Es por eso que ofrecemos a ustedes las siguientes consideraciones. El debate sobre los derechos de las mujeres y la protección de la vida ha puesto en evidencia las deficiencias estructurales en las políticas públicas que deberían garantizar una verdadera equidad y justicia social. Los derechos de las mujeres solo pueden cumplirse si existen leyes y programas que promuevan una maternidad digna, lo cual actualmente no se garantiza en el Estado de México. Hablar de derechos reproductivos
abusos, sin garantizar condiciones dignas para la maternidad es insuficiente. Las mujeres necesitamos un Estado que proteja nuestra decisión de ser madres, que no nos condene al abandono laboral, la precariedad económica o la violencia obstétrica. El verdadero derecho a decidir de las mujeres solo es posible en un entorno que garantice que la maternidad no será castigada. Y esto solo podrá darse cuando el aborto no sea la única opción que se ofrece a una mujer que enfrenta una crisis durante su embarazo. La falta de políticas públicas efectivas, revela un Estado fallido que no cumple su responsabilidad hacia las mujeres y no las considera una prioridad. Esto perpetúa la violencia estructural y personal que nosotras enfrentamos. Afirmar que la permisión del aborto modifica estas condiciones carece de sustento y, por el contrario, invisibiliza la discriminación sistemática y las formas persistentes de violencia contra la mujer. Entre las problemáticas más alarmantes se encuentra, por ejemplo, la precariedad laboral y la discriminación en el trabajo a las mujeres embarazadas. Las mujeres no son contratadas o son despedidas sola y ahora por estar embarazadas. Esto es una problemática que va en aumento. El acoso y el hostigamiento sexual persisten en los modos más comunes de violencia en los espacios laborales, comunitarios y escolares. La violencia obstétrica se manifiesta en prácticas deshumanizadoras como cesáreas forzadas, esterilizaciones no consentidas. Sobre este último, es necesario resaltar que este tipo de violencia no está reconocida aún en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, aunque según datos que ha registrado el Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, más del 70% de mujeres que acuden a un centro de salud público o privado declaran haber padecido violencia obstétrica. Asimismo, Asimismo, la ley falla cuando niñas y adolescentes acuden a los servicios de salud a causa de un embarazo precoz. Enfrentan un vacío legal que las deja desprotegidas. No se abren carpetas de investigación ni se notifica al personal de trabajo social para que se investiguen los abusos que presumiblemente llevaron estos embarazos, perpetuando ciclos de violencia e impunidad al ser obligadas a regresar a los lugares en los que se encontrarán con sus victimarios. Es justificable que estas niñas y adolescentes mexiquenses sean abandonadas por un Estado que las instrumentaliza para despenalizar el aborto, pues falla en su obligación de brindarles atención que prevenga y sancione estos posibles abusos. El Estado de México falla cuando no garantiza su desarrollo integral. Históricamente, el aborto ha sido usado como una herramienta de control, encubriendo abusos y perpetuando un sistema que explota a las mujeres enmascarándolo con la falsa narrativa de ofrecerles una autonomía y derechos. El aborto supone un verdadero abandono del Estado a las mujeres y sus problemáticas particulares. En 17 años de aborto despenalizado en la Ciudad de México, no se han resuelto ni se resolverán los principales problemas de salud, discriminación, seguridad, capacitación o empleo digno que enfrentan las mujeres. De hecho,
ellas no solo no han visto mejorar su situación en cuanto a sus necesidades más apremiantes, sino que han empeorado. Para que nos demos cuenta de la gravedad del abandono que representan, en los estados que se ha despenalizado el aborto, la tasa de mortalidad materna está por encima de la media nacional. Y lo mismo puede decirse de la problemática social que prometía resolver. No bajan los índices de abuso infantil, el abandono a los niños ha incrementado y la explotación infantil no ha disminuido en estos 17 años. Y además, tenemos un sistema de salud colapsado, con hospitales sobresaturados, con recursos escasos y personal insuficiente. No está de más preguntar a cuántos niños y mujeres y a cuántos mexiquenses en general dejarán abandonados para destinar recursos a la práctica del aborto. Según cifras oficiales, desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México hace 17 años, se estima que 77,000 mujeres han recurrido a esta práctica, mexiquenses, representando aproximadamente el 0.92% de la población femenina. Esto equivale al 0.054% al año. En contraste, el Estado de México lidera la lista de los estados más violentos contra las mujeres, evidenciando que el problema radica en un sistema que falla en brindar seguridad, educación y oportunidades laborales dignas a sus mujeres. ¿De dónde viene el interés de insertar al Estado de México en el negocio del aborto si las prioridades de las mujeres son claramente otras? Queremos un Estado de México que valore y respete a las mujeres, brindándoles herramientas para ejercer sus derechos en un entorno justo, libre de violencia y abandono institucional. El Frente Nacional por la Familia en el Estado de México, en representación de más de 80 agrupaciones ciudadanas, exhorta a los diputados mexiquenses a no ceder a presiones que priorizan reformas que desatienden las necesidades reales de las mujeres y a no repetir leyes fallidas que en la práctica se traducen en un incremento a la violencia, a la falta de servicios de salud y a la precariedad económica y laboral. Es momento de legislar a favor de políticas públicas que promuevan una vida digna para todas las mujeres y de construir un futuro basado en la protección de la vida y el desarrollo social. Recordemos que un verdadero reconocimiento a las mujeres descansa en la existencia de leyes y programas gubernamentales justos que apoyen todos los proyectos de vida, pero que reconozcan que la maternidad tiene una función social insustituible y por tanto prioritaria. La ausencia de políticas públicas que no nos respaldan, la ausencia de políticas públicas que respaldan a las mujeres revela un Estado incapaz de cumplir su responsabilidad hacia las mujeres. Nuestros derechos no deben ser una consigna vacía, sino una promesa respaldada por leyes y por programas de apoyo reales y efectivos. Muchas gracias. Se abre la sesión a preguntas y respuestas. Por favor, los de los medios, si tienen alguna pregunta. Adelante, por favor, su nombre, medios de comunicación por el que viene y su pregunta. Gracias. Gracias, buenos días. Claudia Hidalgo, del periódico Milenio, del espacio web Bancaje Legislativo. Preguntarles si las actividades que van a llevar a cabo para la defensa de este tema incluye la presentación de alguna iniciativa. En este momento, porque ha presentado
Estado, no ubico si en las que se rescataron de la legislatura pasada pudiera estar esta, o van a presentar alguna iniciativa y en qué sentido iría esta iniciativa. Gracias. ¿Sí? Sí, claro que sí. De hecho, el resultado de este foro también llevará a la elaboración de iniciativas. Ya tenemos presentados como parte de organizaciones sociales de la sociedad civil, tenemos ya elaboradas iniciativas que inclusive hicimos en el Parlamento abierto. Fue cuando las tuvimos la oportunidad de presentar, que fueron aprobadas algunas de ellas en el Parlamento abierto que convocó la legislatura pasada. Estas mismas iniciativas se las hemos de pasar a los diputados para que nos hagan el favor de presentarlas y que sea nuestra voz en el Congreso quienes estén ayudándonos a presentar estas iniciativas. ¿Pero de qué trata? Justamente es la protección a la maternidad y a la infancia temprana, acompañar a los niños, no nada más en la época de nacimiento, sino hasta los 9 años de edad, que es cuando todavía tienen esta oportunidad de poderse desarrollar correctamente. Estamos pidiendo también que sea esta política pública del acompañamiento a la mujer desde la etapa del embarazo hasta una vez ha nacido y después de que haya nacido hasta los 9 años de edad para darle seguimiento al bebé. Son más de 20 iniciativas. Es de mencionar que con la diputada Joana aquí presente, el esfuerzo específico está con 4 iniciativas. Estas iniciativas, además, hoy mismo va a tener una presentación, van en el sentido de dar opciones de vida, porque consideramos que la opción del aborto es una opción de muerte, donde se promete, se ofrece que con la muerte se soluciona algún problema. Nos parece que es una inversión, una torcedura de lo que significa la política misma, que de parte de los gobiernos o los órganos legislativos se ofrezca como soluciones la muerte. Nada más para recordar cómo hace algunos meses desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Federal se estaba proponiendo la cuestión de la eutanasia como una propuesta para ahorrarle recursos al gobierno. El diputado presidente de esa comisión, Darío Carmona, decía que pues había que aprobar esta iniciativa para ahorrarle recursos al gobierno. En resumen, es una opción de muerte para decir que se van a tener más recursos. Entonces lo que nosotros queremos es que haya opciones de vida, de que se valore, se cuide esa vida, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por favor. Su nombre, medio y la pregunta. Hola, buenos días. Mario Reyes, de la agencia de noticias Bajo Sello y la revista Clásico. Mi pregunta es loable la defensa de la vida, pero también no sé si ustedes ya manejaron estas situaciones donde a partir de la gestación, con estudios de alta tecnología, ya se ha estado vinculando estos males congénitos con los cuales los bebés pueden nacer, y que efectivamente la situación, el índice de casos que se tienen sobre todo en colonias populares y pueblos en extrema pobreza, pues no se le hace caso a estas personas. ¿Tienen ustedes alguna propuesta con relación a la iniciativa de ley, sobre todo que está ahorita, que está en estos momentos la diputada Joana Torres? Sí, la iniciativa de... ¿Tienen ustedes una iniciativa con relación en ese sentido, qué hacer, sobre todo pues en esta etapa de gestación, que es cuando más se tienen estas evidencias? Gracias. Adelante. Respecto a la primera parte de la pregunta, desde el Frente Nacional por la Familia y las 80 asociaciones que nosotros colaboramos en el Estado de México, no seríamos capaces de respaldar
la eliminación de vidas humanas por motivos eugenésicos. Va el doctor más adelante a dar una explicación todavía más completa al respecto de lo que se puede o no se puede, o los efectos que eso puede causar en la misma madre, porque estamos ignorando que la práctica del aborto no solo afecta al niño que morirá en esta práctica, afecta directamente a la madre y al entorno familiar entero que va a sufrir con esto. Pero definitivamente, en una época en donde se habla de diversidad, de inclusión, argumentar la posibilidad del aborto por motivos eugenésicos parece por lo menos incongruente, ¿no? Cuando en realidad lo que debería haber políticas públicas que apoyen a todos estos niños, centros e instituciones que puedan darles todo tipo de atención médica, terapéutica, de fisioterapia, de todos los tipos que se necesiten, porque poder saber que un niño va a venir con una condición de salud distinta no debería ser una condena de muerte para él ni para su madre, sino que por el contrario debería ayudar al Estado y a la familia a estar mejor preparados para enfrentar todo lo que vendrá en este recorrido. Entonces, más bien nosotros unamos por políticas públicas que haya centros de desarrollo infantil capacitados, que dan un montón de dinero de capacitación a los maestros de educación especial, a los maestros de educación básica. O sea, hablar de políticas públicas por la vida es hablar de que haya recursos para la educación, recursos para la seguridad, recursos para la salud, recursos para el alumbrado público, ¿no? De eso estamos hablando, porque si nada más vamos a hablar de qué es lo que va a pasar durante los 9 meses de gestación, se nos está olvidando que el Estado tiene la responsabilidad de ir garantizando la calidad de vida de todos sus habitantes, sea cual sea su condición de salud. Pero fueron delegando. En gobiernos anteriores se ha visto, y yo tengo la cifra, ¿no? Por ejemplo, yo tengo casos del municipio de Lubianos, de Tlatlaya, de Tejupilco, en donde las comunidades súper alejadas, los niños que padecen con este tipo de problemas degenerativos o que tienen otra capacidad, no son ni siquiera atendidos, ¿no? Sí, yo entiendo y creo que todos lo entendemos. Justamente lo que denunciamos es la claudicación del Estado ante las necesidades de sus ciudadanos. Es la denuncia que estamos haciendo. El Estado claudica ante las necesidades. Es un Estado fallido cuando ignora la realidad de sus ciudadanos. Es un Estado fallido cuando abandona a los niños de las comunidades alejadas y solamente centraliza lo que pasa en el centro de la ciudad. Evidentemente es una falla del Estado que es parte de nuestra denuncia. El Estado tiene la obligación de proteger a sus niños y a sus madres y esos entornos familiares, y eso porque estamos hablando de temas de salud, porque qué tal que habláramos de temas de seguridad de sus comunidades alejadas, y no vamos a justificar la falla del Estado porque sus comunidades son alejadas y viven en condiciones inseguras, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y además para reforzar la cuestión de cuál puede ser la máxima exclusión que puede tener una persona y cuál puede ser la máxima discriminación que puede tener una persona. Y la respuesta es el aborto. El aborto es la máxima expresión de exclusión y la máxima expresión de discriminación. Señalar a una persona que por alguna enfermedad o algún defecto tenga que ser eliminada, esto justo lo que hace es convertir a la política, en la ley, en un instrumento de eliminación de población. Por lo tanto, la cuestión que como Frente Nacional para la Familia, con todas las organizaciones que representamos en esto de defender la vida, es exigirle a los políticos que hagan su trabajo. Y su trabajo no es eliminar población, su trabajo es cómo ayudan, cómo benefician, cómo cuidan a la población. Vemos que esta cuestión del aborto es
la negación completa de lo que es la política. Y precisamente nuestra denuncia es muy puntual. Utilicen los recursos que vienen de la gente para cuidar y atender a la población. Lo que nos dicen del gobierno y del ejecutivo es muy cierto, pero no solo es gobierno y ejecutivo. Vemos cuántas zonas están sufriendo no solo de falta de salud, sino de lo más básico que es que se cuide la integridad física de las personas. En cuántos lugares del Estado de México vemos cómo el crimen organizado lucra con el daño al prójimo. Y creemos que la cuestión del aborto simplemente es como el régimen, un gobierno, se equipara al crimen organizado, porque en vez de cuidar a la población con los recursos que vienen de la población misma, ahora lo que hace es hacer negocio, lucrar con el daño a la población y además la población más inocente y vulnerable. Entonces sí queremos señalar con toda energía, con toda claridad, que por eso es inaceptable como política, porque es la negación de la política misma. No queremos políticos locos, queremos políticos que se activen para ver cómo cuidan a la población, no cómo sacan lucro de la eliminación de ellos. Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien. Hay otra pregunta, la última. Hola, muy rápido. Nombre, medio y pregunta. Me permito, gracias. Soy Abraham Sierra y soy de Reporte Capital. Quiero hacerle dos preguntas. Primero, bajo las dos premisas que he estado escuchando y he estado viendo en los posicionamientos que han hecho, me surgen dos preguntas. La primera es, con base en lo que ustedes han dicho hasta ahorita, veo que dice salvemos a 2 vidas. Bajo este proceso no criminalizaría las 2 vidas, es decir, hemos tenido por lo menos 8 casos en los últimos 6 meses de mujeres agredidas sexualmente y que han estado, pues, digamos, con una pena ya casi de cárcel porque les aborto en este caso. Y mi segunda pregunta, ya que hablaba de los políticos, preguntarle, ya que y aquí hay personas del PAN, ¿cuánto dura un embarazo? Ya que, pues bueno, el dirigente apenas acaba de decir que un embarazo dura 10 meses. Entonces, también hay que poner a trabajar a esos políticos, ¿no? Para que sepan exactamente cuándo dura un embarazo. Gracias. Bueno, pues importantísimo, un embarazo dura 9 meses. Tenemos que cuidar durante esos 9 meses aproximadamente a la mamá, al bebé. También es importante el que tengamos en claro que la pobreza ni la enfermedad es un detonante para matar a un bebé. Y que es muy importante también el cuidado de la mujer y que haya políticas públicas que realmente ayuden a todas las mujeres en todos los momentos. Y, muy importante, la seguridad. Estamos expuestos todos en este país y sobre todo en el Estado de México, que se ha vuelto un estado muy violento, a la inseguridad. Robo, carcelización, secuestros, violaciones, etc. Pero el aborto no va a quitar toda esa problemática de seguridad. Pero sí lo criminalizaría en el caso de, pues, nosotros casos. hemos dado un seguimiento puntual de los informes del Secretariado Nacional para ver cuántas mujeres están criminalizadas en el país, en el Estado de México, por razones de aborto. Y la respuesta oficial es que no hay ninguna. ¿Sí? Esa es la realidad de México. Y seguir argumentando eso no es más que una falacia que constantemente quiere traer con ideas y mensajes que no por decirlo 10 veces va a dejar de ser cierto que las mujeres no se criminalizan en México por la práctica del aborto. Y esto no es reciente, así ha sido. ¿Sí? Nosotros hacemos un seguimiento puntual al tema. El caso, por ejemplo, conocido que hace poco salió de Querétaro, pues es un caso de un niño nacido vivo y asfixiado en el momento de su nacimiento, o sea, ya habiendo nacido. No estamos hablando de un aborto. Y constantemente se ha mentido al respecto de estos casos en particular para posicionar agendas, repitiendo y dejando a las mujeres en el abandono, porque ninguna de esas políticas
lleva consigo un seguimiento a quién agredió a esa mujer, en el caso, por ejemplo, de Querétaro, que es menor de edad, porque según las normas en México, el derecho de la mujer, después de haber sido violada, es recibir un aborto, pero no un seguimiento legal que la deje de la agresor. ¿Sí? Y eso es un abandono gravísimo para las niñas y las adolescentes que llegan a los servicios de salud privados y públicos, se les administra, puede ser desde un aborto químico, pastillas o lo que les dé, hasta los 9 meses que se practican abortos en el Estado de México, de todo el país. ¿Y dónde están las carpetas de investigación de esos delincuentes que abusaron de ellas y de los agresores? ¿Cómo regresan esos niños a esos entornos familiares en donde hay violencia, o escuela, o trabajo, o la calle? ¿En dónde está la carpeta de investigación? ¿Qué vida están salvando cuando practican el aborto de niñas de 14 y 16 años? ¿La vida de quién? Porque a esa mujer le están tratando de vivir en un entorno violento, en donde será sistemáticamente abusada. Porque además un depredador sexual no avisa, ni abusa solo una vez. No. Entonces, el argumento de que el aborto va a salvar a la mujer, ¿de qué la va a salvar? ¿De un agresor sexual? No la va a salvar. No es real, no es cierto. No lo vamos a hacer. Ni de la cárcel tampoco en este caso. Claro, no. Pero como no es para de la cárcel, de que no sirve estar diciendo una cosa que no está sucediendo, cuando menos en México, cuando menos en los últimos 10 años. Y que hay hombres en la cárcel por aborto. Ya, cerramos con Rodrigo y nos vamos al siguiente tema porque la agenda nos apremia. Al final va a haber otra sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Voy a recomendar que para estas últimas preguntas la exposición de la abogada Ingrid Tapia va a arrojar luces, cifras, cantidades específicas, pero algo que me gustaría nada más como para cerrar esto, en el marco de lo que nosotros exigimos es que se necesitan opciones de vida, no de muerte. Las opciones de muerte es torcer completamente la noción de la política para convertirla en lo contrario, Y en estas opciones de vida está bien en la premisa que ves son las dos vidas, por supuesto, tanto la de la madre como la de el bebé, incluyendo que la vida de ese ser concebido o no nacido, pues al menos en el 50% de los casos es también una mujer. Y con respecto a la cuestión de lo que están pretendiendo en algunos estados, toda vez que hoy en la tarde se va a discutir el tema en una comisión, el modelo que en un primer momento se presentó en la Ciudad de México y que lo bajaron, en la plática, las discusiones que tuvimos con varios de los legisladores, es que el primer planteamiento que hicieron es que como ellos querían que el aborto fuera algo en China libre los 9 meses, no estaban tomando en cuenta lo que aquí nos va a exponer también el México. Un aborto en una etapa avanzada aumenta más de 2000%, las posibilidades de muerte de la mujer. Por lo tanto, decir que el aborto soluciona una cuestión de vida de la mujer es completamente falso. Le aumenta muchísimo, 2000%, no es poca cosa, ¿no? Además, la cuestión de quitar el tipo penal, cuando vemos las cifras no solo del Estado de México, sino de toda la República, ya se va a mencionar, ¿quiénes son los que están en proceso judicial? Esa pregunta la quiero dejar así muy clara, porque la va a responder muy bien Ingrid. ¿Quiénes son los que están y por qué están? Cuando uno responde bien esa pregunta de manera pegada a los hechos, uno queda clarísimo que estos planteamientos de 9 meses de aborto China libre no le ayudan ni a la madre, ni al hijo, ni a nadie. Es un desastre completo y es lo peor que nos podría pasar en el Estado de México, en donde ya sufrimos de un crimen organizado que se come a mordidas a la población,
no necesitamos que ahora sea el gobierno mismo el que lucre con eso. Gracias. Muchas gracias.